bendiga, espero que te encuentres bien. Te he dado un poquito porque estoy buscando las fotos de las palabras que quiero compartir hoy. En la mañana de hoy quiero compartir dos porciones bíblicas que, a pesar de que no se encuentran en el mismo libro, tienen una enseñanza muy similar, muy congruente, ¿verdad? Referente a la comparación que hace de las personas que confían en Dios o en el Señor. La primera porción está en Jeremías 17, del versículo 7 al 8, y dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, que no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Vuelvo, lo leo. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Es increíble ver, ¿verdad?, que en esta porción bíblica no niega la realidad de que en algún momento de la vida de la persona va a llegar el calor, así como en el árbol y la naturaleza pasa sus diferentes temporadas y estaciones del año, cada una muy característica, ¿verdad? Hay unas que representan el invierno, como lo es el frío, como lo es, ¿verdad?, la ausencia de muchas cosas. Así también está el verano, en el que hace calor, el otoño, en el que se caen las hojas, y la primavera, en el que todo florece y los animalitos salen. Y esta porción bíblica no niega la realidad de que en algún momento va a haber una época o temporada de calor o de sequía, pero sí resalta la realidad y la certeza de que cuando una persona confía y pone su confianza en el Señor y no en el ser humano ni en sus propias fuerzas, así como el árbol en medio del calor, cuando está bien arraigado a una fuente de agua, no va a dejar de dar frutos, su hoja no se va a caer y se va a mantener verdecita. O sea que así como el árbol se nutre a través de sus raíces, ¿verdad?, con el agua y lo que necesita, cuando uno tiene sus raíces bien puestas en el Señor, su confianza está puesta en el Señor, no importa las situaciones que vengan, que siempre van a venir porque todos pasamos por diferentes temporadas, vamos a poder permanecer sin dejar de dar fruto. Hay otra porción bíblica que quiero compartir en esta mañana que tiene mucho que ver con esta porción y se encuentra en el Salmo 1. Dice la palabra en el Salmo 1, y la estoy leyendo de la versión nueva, versión internacional. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Esta palabra blasfemos a mí se me hacía difícil comprenderla, busqué en otras traducciones bíblicas y la traducen como burladores. Y continúo, sino que en la ley del Señor se deleita. Otra versión, otra traducción bíblica de esta porción, en vez de decir que en la ley del Señor se deleita, dice que pone su amor en el Señor. O sea, no solamente que se deleita, se disfruta, sino que su amor, sus sentimientos, sus emociones están todos ahí, envueltos en lo que es, ¿verdad?, conocer al Señor y vivir la palabra del Señor. Y día y noche medita en ella. Repito, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. O sea, que piensa, reflexiona. Y dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Nuevamente, esta porción bíblica, ¿verdad?, expresa o no omite o no niega la realidad de que en algún momento o va a venir una temporada difícil o que pasamos por diferentes temporadas en la vida, porque es parte de la vida. Pero sí vuelve a resaltar el hecho de que cuando uno pone la confianza en el Señor, cuando uno pone la esperanza y cuando uno se deleita y ama al Señor
y medita en su palabra y en sus hechos, es igualito o se asemeja a un árbol que sus, ¿verdad?, raíces están en la corriente, en la orilla de la corriente de la agua, que cuando llega el tiempo da el fruto. Fíjese que en Jeremías 17 también decía lo mismo, no deja de dar fruto. Es interesante. Quiero resaltar, ¿verdad?, en estos dos textos bíblicos, que hay ocasiones en las que podemos enfrentar diferentes situaciones en las que pensamos que hemos sido ya arrancados como árbol, en la que tal vez las malas decisiones que hemos tomado en la vida nos llevan a que el mundo y las consecuencias de nuestros pecados nos corten, ¿verdad? Y que carezcamos ya de ramas, de hojas y de árbol, ¿verdad? De la sustancia prima que es nuestra madera, nuestra esencia como seres humanos. Pero la palabra dice en el libro de Job que aún el árbol, si aún el árbol perdiera, ¿verdad?, o fuese cortado, aún queda esperanza, y que al sentir el agua brotarán renuevo. O sea que esta palabra del Señor también me enseña que si aún así, a través de mis experiencias y mis decisiones, yo en algún momento del pasado no puse mi confianza, expectativas y mi amor en el Señor, y fui cortado y alguna parte de mi vida ha sido lastimada a causa de ello, el Señor me exhorta a través de su palabra en el libro de Job a que tenga esperanza, porque aun si un árbol fuere cortado, de él queda esperanza. Al sentir el agua brotarán sus renuevos y cobrará vida. ¿Qué quiere decir esto? En estas tres porciones bíblicas menciona el agua. Es interesante, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos en el plano físico, sin el agua no podemos existir. El agua es bien necesaria para poder sobrevivir, para poder hidratarnos. Y el agua tiene una propiedad bien importante, y es que limpia. Usamos el agua para limpiar, para saciar nuestra sed, y también usamos el agua, ¿verdad?, para hidratarnos, para que el cuerpo pueda continuar su funcionamiento óptimo. Pues mira, la palabra utiliza el agua para hacer referencia, ¿verdad?, que un árbol cobra vida o se mantiene vivo mientras esté, ¿verdad?, conectado al agua o las corrientes de río. La palabra también habla y explica que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a darnos, ¿verdad?, la paz, el consuelo, la esperanza y todo lo que nosotros necesitamos. Y yo pienso que el Espíritu Santo es esa fuente de aguas que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder, dentro de toda situación, mantener tomando decisiones que rindan frutos y mantenernos verdecitos y con nuestras hojas, ¿verdad?, que no caen aún en las diferentes temporadas que nosotros enfrentemos. Así que mi exhortación en esta mañana es, número 1, mantener la confianza en el Señor por encima de la confianza en el hombre y por encima de la confianza en nuestras propias capacidades, porque sabes que ellas mismas provienen de lo que el Señor nos da a nosotros, no de que nosotros mismos hayamos desarrollado, ¿verdad?, un superpoder. Eso basado en Jeremías 17. Mi otra exhortación es número 2, que nos alejemos de las personas que nos alejan del Señor, ¿verdad? Por eso la palabra en el Salmo 1 dice, ¿verdad?, dichoso o bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de pecadores. Quiero resaltar que Jeremías 17, los textos antes de los que yo he leído, también hace una advertencia y dice que le irá mal a las personas que confían en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y acá en el Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Así que esa es mi segunda exhortación. Número 3, que te deleites y pongas tu amor en el Señor y medites en Él. Porque conectado a esa fuente de agua, a esa fuente de ríos de agua viva, es que nosotros vamos a poder, ¿verdad?, cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas y mantenernos firmes con convicción, no por emociones, sino por convicción, en el caminar que vamos a tener en nuestra vida y en las diferentes temporadas. Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Muchas veces vemos que en las épocas de elecciones, los candidatos utilizan la palabra confianza, compromiso, esperanza. Y la realidad es que a través de esos 4 años podemos ver cómo estas palabras no se cumplen, no se llevan a cabo.
El ser humano va a fallar siempre en algún momento dado. Sin embargo, si hay algo que yo te puedo garantizar, es que confiar en el Señor siempre, siempre, siempre va a ser la mejor opción. Siempre confiar en el Señor te va a traer la victoria. Siempre poner la confianza y esperanza en el Señor te va a obtener los mejores resultados. Dios te bendiga.